Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este viernes 3 de junio del año 2016. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la lectura periodística del trabajo gubernamental. Ya están conmigo aquí dos jóvenes periodistas, Nelson Rauda, periodista del Faro.net, y Teresa Andrade del Salvador Times. Nelson. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Teresa. Carlos, mucho gusto. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta mediodía. Quiero ofrecerle rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a platicar con Nelson y Teresa en estos instantes. Esta semana hemos analizado la gestión gubernamental desde perspectivas económicas, políticas y comunicacionales. Finalizamos este abordaje desde la lectura periodística. Nos interesa platicar esta mediodía sobre los criterios desde el periodismo a tener en cuenta para llevarle el seguimiento al trabajo presidencial y a diversas instancias del órgano ejecutivo. Para ello nos acompañan dos jóvenes periodistas y platicaremos de la gestión de Salvador Sánchez Serén al frente del órgano ejecutivo, así como el trabajo de los medios de comunicación para tratar los asuntos gubernamentales. En ese caso, como ya les he mencionado, ya está con nosotros Nelson Rauda, periodista del Faro.net, y Teresa Andrade de El Salvador Times. En ese caso agradezco nuevamente a ambos por estar junto a nosotros, Nelson y Teresa. Me gustaría iniciar contigo, Nelson, y hablar un poco sobre la figura del presidente, de Salvador Sánchez Serén. Desde el trabajo periodístico que tú estás ejerciendo diariamente, Nelson, ¿cuáles son los aspectos que a tu criterio son relevantes que el público conozca, que la gente conozca de Salvador Sánchez Serén como jefe de Estado? Yo creo que quizás una de las cosas que se le pueden, que de hecho la misma oposición ha reconocido como positivo en la gestión de Sánchez Serén, es que tiene un carácter menos confrontativo si se le compara con el referente más inmediato, que es Mauricio Funes. La presidencia de Funes se caracterizó muchísimo por tener todo el tiempo con mismos periodistas, con gente política, con la oposición, estar constantemente enfrentado y peleándose. Sánchez Serén no es así, tiene un perfil completamente distinto, tiene un perfil muchísimo menos protagónico. De hecho, hay ocasiones en las que el mismo vicepresidente Óscar Ortiz tiene un papel en el que parecería más él como presidente, tiene relevancia más gente como Ato Asbun, y creo que eso yo creo que es algo positivo, porque cuando nosotros nos detenemos a hablar, por ejemplo, de la pelea o el enfrentamiento de la semana o del día del presidente, probablemente se distrae la opinión pública y la atención periodística de temas que son mucho más importantes para el desarrollo del país, que quién gana en una confrontación verbal, que en el caso de Funes siempre o casi siempre solía ser él, porque pues él es periodista y fue periodista y es su área de expertise, ¿no? Teresa, ¿cómo consideras tú? Nelson nos menciona que el perfil de Salvador Sánchez Serén es diferente a Mauricio Funes, hasta cierto punto menos mediático, aparece en ciertos momentos y en algunas oportunidades son otros funcionarios los que asumen el protagonismo ante los medios de comunicación y su relación con los periodistas. ¿Cómo lo valoras? Yo también concuerdo con Nelson, y algo a lo que no estamos acostumbrados. Es muy diferente no solo a Mauricio, sino a la tradición de incluso los presidentes de Arena. O sea, teníamos presidentes mucho más mediáticos, veníamos de Saca, por ejemplo, que tenía un manejo de medios también fuerte, al igual que Funes. Paco Flores era un poco menos, pero con presencia o con mayor discursiva, digamos. Y Sánchez Serén ya no es ese tipo de presidente, pues. Y además estamos acostumbrados mucho, El Salvador es muy presidencialista. Entonces ahora, de alguna manera, ha servido, lo que decía Nelson, que haya otros funcionarios, un poco a descentralizar la información. Y no podemos obviar para el ejercicio periodístico el papel fundamental que juega Eugenio Chicas como secretario de Comunicaciones, que muchas veces es el referente justamente de cualquier cuestión mediática que suceda, problema, y el presidente no está. Bueno, entonces Eugenio Chicas prácticamente es un vocero del gobierno, ¿verdad? Entonces, y que es inevitable pues pasar por preguntarle a él, comunicarse con él, y desde ahí verter información desde el Ejecutivo, ¿verdad? Aprovechando esta última mención que has hecho, Teresa, Nelson, me gustaría tener tu apreciación sobre ello. La figura del secretario de Comunicaciones. Hay presidentes que son más mediáticos y prefieren ellos directamente mandar los mensajes a través de cadenas de televisión o de radio, a través de discursos,
pero en este caso vemos que Eugenio Chicas asume un rol mucho más protagónico. A inicios de esta semana estuvo con nosotros David Rivas, que ejerció como secretario de Comunicaciones en la gestión de Mauricio Funes, y hablamos que es como un rol hasta de parachoques o pararrayo, que asume cierto peso, cierta fuerza de la relación con los medios. ¿Cómo ves tú esta figura y el trabajo que Eugenio Chicas hace en el tema comunicacional de la presidencia? Yo creo que Chicas precisamente es una decisión, porque además es un nombramiento reciente, no creo que tenga ni un año. Un año, precisamente, y creo que es como para llenar un poco el vacío que la presidencia reconoce en la figura de Sánchez Serén. O sea, Sánchez Serén no da entrevistas. La última entrevista, yo a lo mejor me equivoco, pero la última entrevista que yo recuerdo fue en otro canal, en el canal 21, cuando fue lo del paro general del transporte que generaron las pandillas. O sea, es un presidente que aparece muy poco en medios, en un contexto, claro, como decía Teresa, que el país es muy presidencialista. Entonces, Eugenio Chicas llena ese vacío, no siempre, porque, por ejemplo, nosotros publicamos esta semana una historia en la que el Banco Alemán le había congelado 2 préstamos a CEL, un valor más o menos de 33 millones, y buscamos a Chicas, y buscamos a Lorenzani, y buscamos a gente de la presidencia y no contestaron. O sea, tampoco es que siempre está Chicas, pero sí es una persona que habla mejor que Sánchez Serén, vaya. O sea, porque creo y entiendo que una de las cosas por las que está Chicas es precisamente por las dificultades comunicativas, porque cada vez que Salvador Sánchez Serén habla o está dando un discurso en un entorno que no es cómodo para él, tiene estos exabruptos que luego se convierten en titulares, que luego se convierten en prensa, que no puede ser tan favorable como las comunicaciones de la presidencia quisieran. Teresa, ¿cómo consideras tú en el tema del abordaje de la presidencia? Y me gustaría conectarlo con la figura de la Secretaría de Comunicaciones, pero ¿interesa para el ejercicio periodístico la forma o el fondo? ¿La forma en cómo se comunica o el contenido de lo que quiere transmitir en el mensaje? Y en este caso, pues el intermediario puede ser el secretario de Comunicaciones, pero en el ejercicio de ustedes, en el trabajo periodístico, ¿es la forma o el fondo? Yo creo que son ambos. No puedes desligar, sobre todo en un funcionario de alto mando. ¿Verdad? Estamos hablando del ejecutivo, ¿verdad? Entonces es complicado desligar tanto el fondo como la forma, porque si bien es cierto, Sánchez Serén no tiene a veces mucho dominio mediático, un muy buen discurso, no tiene mucha presencia mediática, pero uno lo ve hablar con la gente, por ejemplo, en los meetings, y es otro Sánchez Serén. O sea, él frente a las masas se convierte, y lo acabamos de ver cuando cumplió los 2 años, el 1 de junio. O sea, lo vemos a él muy parco, muy sencillo, tranquilo, en la Asamblea Legislativa. Minutos después lo estamos viendo frente a una tarima llena de gente afín al gobierno o del gobierno incluso, y él es totalmente distinto. Entonces incluso eleva más la voz, tiene mayor presencia, como que se alimentara de esa masa. Entonces tenemos a un presidente que tal vez no nos dice mucho en la prensa o en lo formal, pero con la gente a veces dice cosas mucho más fuertes. Y por eso a veces los sábados cuando él suele hablar, se salva alguna que otra frasecita, alguna que otra cosa que él ha dicho que es importante, ¿verdad? Más allá de Eugenio Chicas, que en la semana le puede dar a uno un par de titulares, ¿verdad? Porque sí maneja mucho más lo mediático, pero no quiere decir que sea él el único que esté ahí, ¿verdad? Entonces sí, hay como que el balance, que no lo ha logrado mucho el gobierno, siento yo, que le hace mucha falta. Ahora bien, Nelson, me gustaría que platiquemos sobre esto. Van 2 años de su gestión como jefe de gobierno, está al frente del órgano ejecutivo, ministerios, secretarías de Estado, autónomas y demás. Desde sus medios de comunicación, particularmente, Nelson, desde el Faro, ¿cómo califican la gestión de Salvador Sánchez Serén? Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio, la gente de hecho lo puede consultar ahora si entran al Faro, un ejercicio de reportajes, de estadísticas y de varias notas, en las que si bien no le colocamos una nota con un número, una escala del 1 al 10, pero nosotros la evaluación que hacíamos es que son 7 años, pues tratamos de no dividir los 2 años, sino que los 7 años que lleva el FMLN, y creemos que son 7 años gobernando como Arena. ¿En qué sentido? En que los principales indicadores socioeconómicos, el estado de salud del país, sigue siendo bien parecido a cómo lo dejó Arena. Es decir, vaya, miremos cosas concretas. Educación, la promesa del plan de gobierno, del plan quinquenal de Salvador Sánchez Serén es elevar la inversión del PIB al 6%. Y este año, justo en el 2015,
hubo un retroceso de ese PIB, un poco, unas cifras parecidas al 3.47% del PIB, cuando sabemos que hay países en la misma Centroamérica, Honduras, Belice, que están invirtiendo cifras cercanas al 5.9 al 7% del PIB. Y sobre todo con eso, Sánchez Serén es profesor, fue ministro de Educación, entonces creeríamos que es una cartera a la que le podría haber dado un impulso estratégico, no lo ha hecho. En seguridad, a ver, yo creo que el pecado capital del Frente es tener dos políticas de seguridad tan diferenciadas, tan diametralmente opuestas en dos gobiernos de ellos. O sea, uno entiende cuando cambia el partido del gobierno y cambia rotundamente las políticas. No es correcto, porque las políticas públicas debería ser una agenda de nación, independientemente del partido que esté en el poder. Pero el Frente, siendo dos gobiernos de ellos, hace una política que es la tregua y una política que este gobierno se resiste a llamar mano dura y que titula como firmeza, pero que es diametralmente opuesta a esta tendencia de hablar con las pandillas, hablar con los generadores de violencia para tratar de resolver el problema de violencia. En economía, es cierto, los motores de la economía están apagados desde el 2000, pero el Frente no ha sido capaz de revertir esa tendencia. Este año están celebrando el crecimiento al 2.5% cuando dijeron que iban a crecer por lo menos al 3% y más. Entonces, si nosotros evaluamos un gobierno que se presume como, o que se promocionó como de la profundización de los cambios y vemos los indicadores y vemos que no hay tales cambios, entonces ¿cómo le podemos dar una evaluación positiva? Quiero retomar de la idea que ha dicho Nelson sobre el caso seguridad, Teresa. La valoración que tú tenés del abordaje periodístico de las acciones gubernamentales en temas de seguridad, acciones y discursos, obviamente. Creo que es interesante el relieve que tú has hecho, Nelson, de que dos políticas de seguridad que tienen como expresiones y matices diferentes. ¿Cómo lo valoras tú, Teresa? Yo creo que todavía la escala de grises es mucho mayor, o sea, incluso en este gobierno. Si separamos, yo concuerdo con Nelson, son dos políticas diametralmente distintas, pero si tomamos estos dos últimos años, hay una escala de grises infinita. O sea, empezamos en un gobierno que todavía no tenía muy claro cómo iba a tomar seguridad. Un año del primer año de Sánchez Serén muy violento, muy violento. Y entonces toma un ejecutivo muy preocupado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Frente a eso han surgido una serie de propuestas desde batallones de reacción inmediata hace más de un año, desde decir no, vamos a tener mano dura, no mano firmeza, o sea, una cuestión no muy clara. Luego está el Plan El Salvador Seguro, que está bastante orientado a prevención y rehabilitación. Y luego ahora, después de que sucedió lo de los 11 trabajadores, es la política represiva. Entonces vemos varios grises ahí, si nos detallamos más podemos encontrar más grises. Entonces creo que sí ha habido poca claridad quizá, desde un inicio. Y eso no solo ha afectado obviamente lo periodístico, sino también pues cómo la gente percibe al gobierno en materia de seguridad. Ahora, el presidente da un discurso y su primera frase es que ha logrado mejorar la seguridad, pero eso es de 2 meses para acá, a raíz de este manodurismo, ¿verdad? Pero si evaluamos todo el año, todavía hay mucho que discutir ahí. Tenemos que hacer una pausa, Teresa y Nelson, pero me gustaría que en el siguiente bloque toquemos otros temas. Por ejemplo, la relación del órgano ejecutivo, del presidente y de su equipo de ministros con los diputados en la Asamblea Legislativa, particularmente con partidos de oposición, Arena y Gana. Y también hablemos un poco de la relación del gobierno con otros actores de la sociedad, particularmente la ANEP y otros sectores de la sociedad civil. Y no podemos obviar de que es un partido de gobierno, el FMLN debe tener su relación con su base, con su trabajo territorial, si les parece. Esta mediodía me acompañan Nelson Rauda, periodista del Faro.net, y Teresa Andrade del Salvador Times. Estamos haciendo una lectura periodística del trabajo gubernamental. Permítanos una pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Volvemos. Gracias por continuar en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este viernes 3 de junio, como les comentaba, me acompañan Nelson Rauda y Teresa Andrade, ambos periodistas, y estamos haciendo una lectura desde el periodismo del trabajo gubernamental. Retomando entonces la entrevista, Nelson, ahora platiquemos un poco sobre la relación ejecutivo-legislativo. ¿Cómo desde el abordaje periodístico, qué aspectos hay que realzar?
¿Qué interesa que los lectores deban tener presente de este vínculo entre Salvador Sánchez Serén y su equipo y su gabinete, ¿no?, y sus ministros con los diputados, particularmente con los grupos de oposición en la Asamblea Legislativa? Yo creo que una de las cosas que a Sánchez Serén le han dado por destacar han sucedido de un par de meses para acá con toda la cuestión esta de las medidas extraordinarias y de la aprobación que obtuvo en la Asamblea. A ver, lo que se trata de las medidas extraordinarias son políticas públicas relativas a la seguridad que son bien aceptadas en una sociedad como la salvadoreña, que a veces está más sedienta, creo yo, de sangre y de represión, y que no se detiene tanto a pensar en si estas políticas públicas van a ser eficientes en un largo plazo. Entonces a la gente es como muy positiva la reacción cuando ven que no van a permitir visitas en las cárceles, que van a restringir las llamadas en los centros penales, medidas que digamos que son buenas, pero que no terminan o que no van a resolver por sí solas el problema de la seguridad. Entonces, en ese sentido, la relación oposición-ejecutivo ha fluido bastante y ha estado bastante bien en los últimos 2 meses. Aprobaron estas medidas extraordinarias, aprobaron, lo último fueron los 152 millones para la seguridad, con lo que hubo un poco más de choques, pero que también se aprobaron. Yo no sé si contar, digamos, a Gana dentro de la oposición, porque Gana dentro de los 7 años del Frente ha sido más el aliado perfecto para el FMLN, pero Arena por lo menos ha dado sus votos y los diputados de Arena han estado conformes con esa y han estado a favor. O sea, además, gente como el Chato Vargas o gente como militares que están en la bancada de Arena han estado muy a favor de estas medidas. No se diga, por ejemplo, gente como el PCN, el coronel Almendaris y este tipo de diputados. Yo creo que esta relación está llegando a un punto de quiebre porque entiendo, según analistas, por ejemplo, Fusades decía que el gobierno necesita dinero para llegar a diciembre, como todos los años, pues que si no tiene más dinero, una inyección extra, no va a llegar a diciembre operando, y creo que esto va a ser, digamos, el punto de quiebre de estas relaciones buenas que han tenido entre Ejecutivo y Arena, porque por lo que hemos escuchado, por lo menos hasta ahora, no creo que los diputados de Arena estén dispuestos a dar este financiamiento, estos votos tan fáciles por los 1.200 millones que ahora está pidiendo el gobierno, porque se le han aprobado préstamos y se le han aprobado leyes con relativa facilidad en los últimos 2 meses. ¿Cómo ves tú este escenario, Teresa, de el presidente o el partido de gobierno en una asamblea legislativa necesita los acuerdos suficientes, aritméticos y los respaldos necesarios de los partidos de oposición, en este caso Gana, que ha sido uno de los aliados preferenciales, pero en algunos momentos pues puede acudir al PCN, necesita de Arena si se refiere a endeudamientos o una votación calificada? ¿Cómo se puede, desde el abordaje periodístico, qué elementos consideras tú oportunos destacar de esa relación de poder? Bueno, mira, ahí tiene mucha razón Nelson en lo que dice. O sea, viene un periodo bastante complicado, creo yo, sobre todo por los fondos. Hemos tenido una especie de luna de miel, ¿verdad? Pero eso es exclusivamente por seguridad. Creo que a todos les convenía y obviamente también al presidente llevar esta carta justo para los 2 años, ¿verdad? Eso es lo que íbamos a recordar, estos 2 meses. Pero atrás no ha sido también muy tranquila la cuestión, ¿vea? Y vienen tiempos difíciles también, sobre todo por el endeudamiento, y también no podemos dejar atrás la reforma de pensiones, que por ejemplo, esa hermandad que ha tenido Gana con el FMLN en los últimos años, podría estarse rompiendo con el tema de pensiones, porque Gana ha dicho, no vamos a apoyar y no vamos a apoyar. Entonces ahí se queda prácticamente el FMLN solo, porque PCN, que también ha ayudado en algunas ocasiones, también está diciendo no vamos a apoyar. Arena dice no vamos a apoyar. Y bueno, el presidente ha hecho un llamado a los diputados a aprobar una reforma de pensiones que todavía no cuaja en la Asamblea. Y también no cuajan los fondos, ¿verdad? Se necesita Arena, y mientras Arena no consiga lo que quiere, que es mayor fiscalización, no va a ser tan fácil esa relación. Se vienen días complicados para... A finales de este año, Guillermo Gallegos asumirá como presidente de la Asamblea Legislativa. El 8 de noviembre. Ustedes hacen trabajo en Asamblea Legislativa, llevan seguimiento, tienen vínculo con los diputados, ¿tienen alguna apreciación a este escenario? ¿Va a cambiar un poco las relaciones de negociación política, el hecho de que ahora el partido Gana a través de Guillermo Gallegos ejerza la presidencia y lo que significa el ejercicio de la presidencia del órgano legislativo, Nelson?
Lo que pasa es que hablar de Guillermo Gallegos es hablar de uno de los diputados más controvertidos en la historia reciente de este país. Una persona que empezó en Arena y que se cambió y ahora es uno de los principales líderes de Ghana. Cuando pienso en Gallegos, pienso por ejemplo en el viaje inventado a Australia que tuvo y que ahora está promocionando 2 años, de que él dice que no ha viajado con fondos de la Asamblea, pero claro, viene de ese pasado tan tortuoso. No sé, o sea, yo creo que con Guillermo Gallegos tenemos que estar bien atentos como periodistas y estudiar lo que va a pasar, porque Gallegos es una persona que todo el tiempo está abogando por pena de muerte, por medidas súper populistas, por que se capture, por ejemplo, a Mijango, y ahora que se capturó Mijango, luego a Pablo Luers. Y no sé, o sea, creo que Lorena Peña de alguna manera ha logrado hacer o llevar la presidencia de la Asamblea Legislativa de una manera más concertadora, de una manera un poquito más diplomática, aunque Lorena todavía, o sea, ella en las plenarias sigue de repente tirando un dardo por un lado. Creo que con Guillermo Gallegos vamos a tener una presidencia, no sé cómo se va a desenvolver, si va a adoptar esa postura diplomática, si va a seguir siendo este diputado a ratos incendiario que está ahora como vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Y creo que tener a Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa es como habla mucho de cómo somos en este país y cómo son los electores, cómo somos los electores en este país, y porque él es el máximo representante del pueblo cuando sea el presidente. Teresa, hablemos ahora un poco del ámbito socioeconómico, la relación del órgano ejecutivo con actores económicos fuertes, el caso de la ANEP, y hay varios temas. El presidente Salvador Sánchez Serén ha tratado de dar una imagen o mandarnos algunas imágenes de un vínculo diferente con la ANEP, que trata de dialogar, que trata de tener más conversaciones con ellos y con la expectativa de construir ciertos consensos. ¿Cómo valoras tú esto, teniendo presente, claro, el peso que tiene ANEP como grupo de presión en la sociedad y que el presidente les busca, aunque no son los únicos representantes de las actividades económicas del país, pero digamos son uno de los referentes? ¿Cómo lo valoras? Habría que ver hasta qué punto estas negociaciones o estos acercamientos no son exclusivamente para la foto, que es algo a lo que ya hemos estado acostumbrados de alguna manera, por ejemplo, la mesa interpartidaria, que no pasó a nada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo, en realidad, qué resultados hasta el momento no hemos visto. Por ejemplo, la discusión del salario mínimo fue un desastre total y habiendo ya por lo menos 2 o 3 reuniones, si no me equivoco, del presidente con la ANEP, y hay un desastre total. Muy probablemente el presidente termine observando, ¿verdad? Porque no ha habido ahí lo que se buscaba. Ahora, también hay que recordar que ha venido pues teniendo varios roces. El hecho de no haber ido, por ejemplo, al ENADE, eso fue un desplante que los empresarios sintieron profundamente, aunque quisieron maquillarlo un poco, pero Funes fue, pues, o sea, y él también era el FMLN, incluso el año pasado creo que también fue. Entonces no sé hasta qué punto eso no pudo haber dejado una rayita más para el tigre, ¿verdad? Entonces habría que ver si de verdad no queda esto en la foto y si trasciende con los empresarios, ¿verdad? Que es un sector que es necesario, y sobre todo en esto, que ahorita quieren subir el salario mínimo, ¿verdad? Entonces tendrían que sentarse y negociar, incluso con el tema de pensiones también necesitan al empresariado, ¿verdad? Y ahorita no se ve que cuaje nada de eso. Ahora bien, Nelson, hagamos la transición al tema de la relación del presidente y el partido de gobierno en el Ejecutivo con su base, con la gente que le respaldó a nivel electoral, pero también la gente que le respalda en los espacios sociales, en diversos espacios sociales. ¿Cómo ves tú? Periodísticamente hablando me refiero, ¿qué aspectos hay que resaltar de esa relación? El presidente Salvador Sánchez Serén como jefe de gobierno, pero también miembro del partido de gobierno, y su relación con su base en los territorios. Yo creo que el tema de bueno, las encuestas no mienten cuando están diciendo que Sánchez Serén ha tenido un aumento en la popularidad en este último año, y es algo en lo que la mayoría de los periódicos, claro, no le han dado la mayor relevancia, pero tenemos que ver a qué responde esto. Edwin Segura, que es el jefe de LPG Datos, hacía un análisis propio, y yo coincido mucho con su visión, y es que este aumento que ha tenido el presidente en su imagen responde básicamente a estas medidas de seguridad que la gente aplaude. De nuevo, no es
que estas medidas de seguridad, por ser populares, vayan necesariamente a ser eficaces. Eso no es una correlación equitativa, digamos, sino que creo que Sánchez Serén sigue teniendo o sea, tener un porcentaje de aprobación, entiendo que está ahorita como el 58 o 56%, no es una cifra tan negativa como uno podría pensar si uno solamente ve los análisis en la televisión que hablan de su gestión. Hay cosas en las que Sánchez Serén ha mantenido, digamos que vienen desde el gobierno de Funes, en algunos casos desde el gobierno de Saca, que le hacen estar bien con la gente de base, con la gente de los electores. Estamos hablando de qué, del paquete escolar, de la expansión de ese paquete escolar, de los subsidios a energía eléctrica, de los subsidios al gas, de la baja de los precios del petróleo que el gobierno se le atribuye cuando los precios están bajos, pero no se hace cargo cuando sufren por las cosas de la economía mundial. Entonces creo que estos son el tipo de aspectos que hacen que Sánchez Serén tenga una aceptación y tenga un rango de popularidad más o menos aceptable y que lo siga manteniendo en ese nivel. Ahora, no creo que no creo que esos logros lo eximan de dar responsabilidades por todo el resto de cosas que se le señalan desde el periodismo. Estamos cerrando la entrevista. Quiero hacer una pregunta muy puntual porque el tiempo ya nos apremia. Teresa, ¿consideras tú que este gobierno permite el ejercicio periodístico en este momento? ¿Esta gestión gubernamental de Sánchez Serén permite el desarrollo, el trabajo de los periodistas y las periodistas diariamente? Yo creo que sí, pero quedan bastantes retos, y recordemos un evento, lo digo brevemente, por ejemplo con Paola Alemán, que no se le dejó responder al ministro de Defensa cuando era una pregunta totalmente válida y el presidente reaccionó, a mi criterio, desmedido. Entonces ese tipo de cosas todavía tenemos en el tintero pendientes y debemos corregir. Okay. Nelson, ¿cómo ves tú eso? De permitirlo lo permite, pero otra cosa es que no lo obstaculice y en temas, por ejemplo, como el acceso a los viajes del presidente, la información de los viajes que sigue siendo reservada, en tema de la publicidad del presidente, sigue teniendo deudas bien concretas este gobierno. El Instituto de Acceso a la Información constantemente le señala el uso desmedido de las reservas. Entonces creo que lo permite, creo que como periodistas hemos hecho campo, la ley de información ha hecho mucho por esto, pero claro, todavía tiene deudas y tiene que resolverlas. Nelson, gracias por haber estado con nosotros. Teresa, un gusto. Carlos. Gracias por habernos acompañado esta mediodía. Nos volveremos a encontrar para tener sus valoraciones desde el periodismo del ejercicio gubernamental. Nos acompañaron esta mediodía Nelson Rauda, periodista del Faro.net, y Teresa Andrade de El Salvador Times, y estuvimos haciendo una lectura periodística del trabajo gubernamental. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión. Volvemos en instantes.